Imagina una isla donde nada evoluciona como debería. Un lugar tan aislado, tan extraño y tan ajeno al resto del planeta, que cualquier criatura que llega allí termina transformándose en algo totalmente distinto. Una isla donde los gigantes se vuelven diminutos y los pequeños se convierten en monstruos colosales. Una isla que parece haber sido diseñada por la propia locura de la evolución. Esa isla existió, y su nombre es Hateg, un fragmento perdido de tierra dentro del antiguo mar de Tetis, en lo que hoy es Rumanía. Pero hace unos 70 millones de años, este lugar era un laboratorio biológico sin reglas, un escenario donde la naturaleza experimentó sin límites y dio origen a animales que parecían imposibles. Un mundo donde la lógica evolutiva colapsó y creó criaturas que no se parecían a nada que haya existido en otro lugar del planeta. Para entenderlo, visualiza un archipiélago rodeado por mares cálidos, aislado de los continentes principales. No había grandes llanuras ni bosques interminables. No había rutas migratorias ni enormes manadas de herbívoros. Solo una isla pequeña, volcánica, con bosques densos, colinas escarpadas y ríos impredecibles. En ese entorno reducido, cada especie que vivía allí enfrentaba un mismo desafío: sobrevivir con recursos limitados. Y cuando la comida escasea, la evolución responde, a veces de formas extrañas. En Hateg, muchos herbívoros gigantes de otras regiones se vieron obligados a encogerse. Donde el resto del mundo producía titanosaurios del tamaño de edificios, aquí surgieron versiones miniatura. En lugar de criaturas de 40 toneladas, nacieron animales que apenas pesaban lo mismo que una vaca. Eran los titanosaurios enanos, una de las rarezas más famosas de esta isla. Tenían la forma de un gigante, pero la escala estaba completamente distorsionada. Parecían dinosaurios comprimidos por la propia isla, reducidos para no agotar los escasos recursos. Pero lo más inquietante de Hateg no eran los pequeños gigantes, sino lo contrario, los gigantes inesperados. Mientras los herbívoros se volvían diminutos, otros dinosaurios evolucionaron hacia el extremo opuesto. Uno de los ejemplos más aterradores fue un depredador de proporciones imposibles, un enorme reptil volador que dominaba los cielos como si la isla fuera su propiedad personal. Sus alas gigantescas proyectaban sombras que cubrían los bosques enteros. Su cuello, grueso como el tronco de un árbol joven, sostenía una cabeza capaz de aplastar cráneos con un solo picotazo. Para cualquier animal pequeño o incluso mediano, vivir en Hateg significaba mirar al cielo con miedo constante. No había escapatoria. La isla no permitía equilibrios suaves. Las reglas eran distintas. Aquí, el depredador más peligroso no era un veloz cazador terrestre, sino un coloso alado que reinaba desde arriba. Suscríbete si te gusta el vídeo, porque lo que estás a punto de descubrir sobre esta isla desafía todo lo que creíamos saber sobre la evolución. Pero Hateg tenía más sorpresas. En los densos bosques, vivía un carnívoro que parecía una mala broma de la naturaleza. No era grande, pero tampoco pequeño. No era rápido, pero era mortal. Era un híbrido extraño, como si un raptor hubiera sido rediseñado por alguien que no entendía del todo cómo funciona un raptor. Su cuerpo era compacto y musculoso. Sus patas traseras eran poderosas. Y sus garras no estaban diseñadas para correr, sino para agarrar y someter. No era elegante como los velociraptores de las películas. Era una criatura robusta y desproporcionada, con dos garras principales en cada pie en lugar de una. Su estilo de caza no se parecía al de sus parientes. En lugar de perseguir presas, emboscaba desde ángulos imposibles. Su cuerpo parecía construido para un solo propósito: derribar, sujetar y destrozar. Este depredador se volvió uno de los cazadores más temidos de la isla, no por su tamaño, sino por su eficiencia. Brutal. Mientras tanto, los herbívoros enanos vivían en constante tensión. La selección natural los empujó a volverse más rápidos, más alertas y más ágiles. Sus sentidos se agudizaron y su comportamiento social se volvió más complejo. No podían confiar en la estrategia de los gigantes continentales plantarse firme y resistir porque su tamaño reducido ya no les daba ventaja. Tuvieron que reinventarse para sobrevivir en un entorno donde todo, absolutamente todo, quería comérselos. La vegetación tampoco era normal. Hateg era un mosaico de bosques subtropicales mezclados con zonas áridas. Las erupciones volcánicas moldeaban el paisaje constantemente, creando barreras naturales que aislaban aún más a las especies. Los ríos cambiaban de curso tras cada terremoto, y las montañas se levantaban como cuchillas afiladas en medio del terreno. Era un entorno que obligaba a la adaptación continua. Este aislamiento prolongado dio pie a un fenómeno conocido como nanismo, insular,
¿Qué ocurre cuando especies grandes quedan atrapadas en islas pequeñas? Pero en Hateg, este fenómeno alcanzó niveles extremos. Los titanosaurios, que en continentes podían medir 30 metros, apenas alcanzaban 6 o 7 en esta isla. Sus crías nacían ya adaptadas a un ecosistema donde cada gramo extra podía significar la diferencia entre vivir o morir. Del otro lado del espectro ocurrió el gigantismo insular, con depredadores que crecieron más de lo que su tamaño original sugería. El mayor de todos, el coloso volador, se convirtió en el superdepredador absoluto, incluso por encima de los carnívoros terrestres. Imagina vivir en un lugar donde el monstruo más grande ni siquiera pisa el suelo. Pero lo que realmente vuelve a esta isla una pesadilla no son solo las criaturas enormes o diminutas, sino el ritmo al que todo sucedía. La evolución aquí no fue lenta ni estable. Fue acelerada, imprevisible, casi caótica. Cada pequeña presión ambiental producía cambios drásticos en pocas generaciones. Una sequía podía reducir aún más el tamaño de una especie. Un aumento inesperado en la competencia podía convertir a un herbívoro pacífico en un animal desconfiado y territorial. Y en medio de este caos, el superdepredador alado continuaba expandiendo su dominio. Descendía sobre las presas con la velocidad de un rayo. Atrapaba jóvenes dinosaurios enanos con su pico gigantesco, y en algunos casos, se atrevía incluso a atacar crías del tamaño de un perro. La isla era su reino, y nada podía desafiarlo. Lo más inquietante es que este monstruo no era una excepción evolutiva, sino el producto lógico de un ecosistema donde el cielo era el límite. Con pocos depredadores terrestres grandes y abundancia de espacios abiertos para lanzarse al vuelo, este animal se dejó moldear por las oportunidades. Su tamaño se disparó, su musculatura se volvió extrema, y su estrategia de caza tomó forma en función del paisaje aislado. Sin competencia real, se convirtió en algo único en el registro fósil, un depredador aéreo capaz de dominar un ecosistema completo. Mientras tanto, la vida en el suelo seguía su propio camino extraño. Pequeños reptiles desarrollaron estructuras óseas exageradas para protegerse. Algunos herbívoros evolucionaron colas rígidas como palancas defensivas, y otros adoptaron patrones de camuflaje imposibles para confundir a los depredadores. Cada especie tenía su truco, su mecanismo de supervivencia, su rareza particular. Era como un zoológico de formas experimentales. La isla misma parecía cambiar de personalidad cada pocos miles de años. Los incendios naturales la transformaban en un paisaje carbonizado, solo para renacer luego más densa que antes. Las inundaciones repentinas barrían poblaciones enteras de herbívoros, lo que permitía que los depredadores proliferaran temporalmente. Después, cuando las presas escaseaban, los carnívoros más débiles desaparecían, y los carnívoros purados, más especializados, crecían aún más. La evolución era un péndulo caótico, un movimiento constante, un experimento vivo. Y en el centro de todo, esta pequeña isla, apenas un punto perdido en el mar del Cretácico, seguía generando monstruos que no existían en ningún otro lugar. Pero lo más aterrador de este lugar aún no ha llegado. Lo más inquietante de la isla de Hateg no era solo que las criaturas fueran extrañas, sino que ninguna seguía las reglas del resto del planeta. Cada rincón del paisaje parecía haber producido su propia versión retorcida de la vida. Como si la evolución hubiera trabajado sin supervisión, improvisando, rompiendo patrones y creando híbridos biológicos que no se parecían a nada de lo que existía fuera de ese territorio aislado. Uno de los ejemplos más desconcertantes era el comportamiento de los herbívoros enanos. A pesar de su tamaño reducido, no eran criaturas dóciles que simplemente aceptaban su destino frente a depredadores más grandes. Al contrario, se habían vuelto más agresivos, más impredecibles y mucho más territoriales. En ausencia de grandes manadas y en un ambiente donde cada árbol, cada fuente de agua y cada metro de terreno podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, desarrollaron comportamientos defensivos extremos. Golpes de cola, embestidas repentinas y rituales sociales casi violentos formaban parte de su día a día. En otros continentes, los dinosaurios herbívoros confiaban en su tamaño para intimidar. En Hateg, confiaban en su rapidez mental. Se volvieron más astutos, más oportunistas, más capaces de reconocer el peligro. Su tamaño reducido no era una desventaja, era una adaptación a un ecosistema donde sobrevivir significaba ser imprevisible. Y esa imprevisibilidad era exactamente lo que hacía la isla tan peligrosa. Las erupciones volcánicas seguían moldeándolo todo. Las llanuras podían transformarse en terrenos pedregosos de un día para otro. Los ríos cambiaban su curso constantemente, creando nuevos valles y destruyendo otros.
En ese caos geológico, los animales tenían que adaptarse rápido o desaparecer. Muchos reptiles pequeños desarrollaron una flexibilidad anatómica sorprendente, capaces de trepar, nadar o excavar según la necesidad del momento. Las aves primitivas también se diversificaron. Algunas se volvieron corredoras veloces, mientras que otras adoptaron comportamientos carroñeros y nocturnos para evitar al depredador alado que dominaba los cielos. Ese coloso aéreo seguía siendo el soberano indiscutible del ecosistema. Su sombra, proyectada sobre el suelo, era suficiente para desencadenar pánico en cualquier grupo de herbívoros. No necesitaba atacar para ejercer su dominio. Solo volar lentamente por encima de los bosques ya alteraba el comportamiento del ecosistema entero. Cuando descendía, las consecuencias eran brutales. Sus embestidas eran tan poderosas que podía partir ramas gruesas con el impacto de sus patas al aterrizar. Después, un simple picotazo bastaba para terminar con una presa. En el ecosistema insular, él era la ley. Aunque lo más aterrador de ese depredador no era su tamaño ni su fuerza, sino su estrategia. A diferencia de los cazadores terrestres, que solían atacar cuando la presa estaba distraída o debilitada, este gigante del aire practicaba una forma de caza selectiva. Observaba durante horas, analizando debilidades, detectando patrones, incluso esperando condiciones del terreno que favorecieran la captura. Era un depredador paciente, frío, clínico, un maestro del tiempo. Mientras tanto, en los bosques densos, el carnívoro robusto y extraño continuaba consolidándose como el cazador terrestre más temido de la isla. Su cuerpo compacto y musculoso le permitía maniobrar entre los árboles con sorprendente precisión. Sus patas traseras actuaban como potentes resortes, impulsándolo hacia adelante en embestidas extremadamente rápidas. Sus dusgas principales funcionaban como ganchos asesinos capaces de perforar piel, músculo y tendón sin esfuerzo. Lo peculiar de este cazador era su resistencia. Muchos depredadores dependen de la velocidad o la fuerza explosiva, pero este carnívoro estaba diseñado para la pelea prolongada. No se agotaba rápido. Atacaba, retrocedía, atacaba de nuevo, esperando pacientemente el momento exacto para derribar a su presa. Esta técnica lo hacía especialmente peligroso para los herbívoros que no podían permitirse una lesión, porque en un ecosistema tan reducido, una herida podía ser una sentencia de muerte. El aislamiento de la isla también provocó escenarios evolutivos extraños. Algunos depredadores desarrollaron comportamientos cooperativos, pero no como una manada convencional. No cazaban juntos, pero sí aprovechaban el caos que otro depredador generaba. El carnívoro terrestre atacaba primero, obligando a la presa a moverse hacia zonas abiertas. Allí, el superdepredador alado descendía para rematar la escena. No era cooperación consciente, sino una sinergia accidental que hacía del ecosistema de Hateg un infierno para cualquier criatura herbívora. La flora también jugó un papel fundamental en la locura evolutiva de la isla. Algunos árboles desarrollaron hojas oscuras que absorbían más luz, útiles en un ambiente donde las montañas volcánicas generaban sombras permanentes. Otros formaban raíces aéreas para equilibrarse en suelos inestables. Incluso las plantas pequeñas evolucionaron defensas químicas tan fuertes que podían intoxicar a ciertos herbívoros. Pero como era de esperarse, algunos animales también evolucionaron tolerancia a esos compuestos tóxicos, creando un círculo de presión evolutiva constante. La isla era una competición ininterrumpida de innovaciones biológicas. La escasez de depredadores terrestres grandes también generó fenómenos curiosos. En muchos lugares del mundo los depredadores más letales eran enormes. En Hermes, Hateg, el tamaño no era lo más importante. Lo era la eficiencia. Un carnívoro mediano, inteligente y fuerte, podía lograr lo que en otros ecosistemas requería a un gigante. Esta selección favoreció criaturas más versátiles, más ágiles, más impredecibles. Este ecosistema reducido tenía efectos aún más profundos. Al no haber grandes depredadores terrestres que dominaran completamente la isla, muchas especies herbívoras desarrollaron armaduras naturales exageradas. Colas endurecidas, placas óseas, cráneos reforzados. Incluso los animales pequeños parecían mini versiones blindadas de gigantes que vivían fuera de la isla. En Hateg, estar armado era más importante que ser grande. Los juveniles de muchas especies crecían más rápido que sus parientes continentales porque tenían que defenderse antes. Un joven dinosaurio de Hateg podía ser atacado por cualquier depredador desde el primer día. Así que la evolución les otorgó extremidades más fuertes desde edades muy tempranas. En un ecosistema tan reducido, la infancia era corta.
Aquí nadie tenía tiempo para desarrollarse lentamente. Pero la isla también tenía un componente misterioso que intriga a los científicos modernos: su imprevisibilidad climática. Debido a la influencia volcánica, la disponibilidad de agua podía cambiar radicalmente en cuestión de meses. Un valle fértil podía transformarse en una cuenca seca, obligando a las especies a migrar hacia zonas montañosas. Esas migraciones forzadas generaron más presión evolutiva. Solo los individuos más resistentes sobrevivían, y los que sobrevivían dejaban descendencia aún más adaptada. Todo en Hatteg era una carrera, una lucha constante, un caos biológico donde cualquier adaptación podía marcar la diferencia. Y en medio de ese caos, surgió una verdad que hace a esta isla verdaderamente aterradora. Ninguna criatura estaba en la cima para siempre. Ni los titanosaurios enanos, ni el carnívoro terrestre, ni siquiera el Lanos, superdepredador alado, podían considerarse a salvo. El entorno cambiaba tan rápido que cada especie estaba a un solo evento: una erupción, una sequía, una enfermedad de perder su lugar en el ecosistema. Hatteg era un sistema vivo que no perdonaba errores. Y justo cuando parecía que lo habíamos visto todo, la isla guardaba un último giro evolutivo, una revelación que haría a Hatteg aún más desconcertante y más peligrosa. La isla de Hatteg parecía un mundo fuera del tiempo. Nada en ella se comportaba como debía, y lo más extraño es que no había un solo patrón evolutivo que se repitiera de forma coherente. Cada familia de animales había tomado un camino distinto, como si la isla hubiera decidido experimentar con cada una de ellas de manera independiente. Y lo más aterrador es que, cuanto más pequeñas eran las especies fuera de la isla, más impredecibles se volvían dentro de ella. Los reptiles pequeños, por ejemplo, evolucionaron comportamientos que no se observan en ninguna otra región del continente del Cretácico. Algunas especies se volvieron casi sociales, formando grupos temporales para defenderse de depredadores más grandes. Otras desarrollaron habilidades de camuflaje tan avanzadas que podían mezclarse con la vegetación volcánica oscurecida por la ceniza. Incluso existían lagartos miniatura cuya piel reflejaba la luz de formas extrañas, confundiendo a los depredadores y creando destellos que parecían señales visuales entre ellos. Este tipo de tácticas, combinadas con el aislamiento extremo, demostraban que la evolución insular era mucho más que un simple cambio de tamaño. Era una reinvención completa del comportamiento animal. Pero lo más desconcertante aún estaba por llegar, porque no eran los reptiles ni los herbívoros los que protagonizaron el cambio evolutivo más perturbador, sino los carnívoros. El carnívoro robusto de la isla, esa criatura extrañamente musculosa, con garras que parecían Elterelominco boramines, herramientas quirúrgicas, no permaneció estático. La presión constante del ecosistema lo moldeó hasta convertirlo en algo todavía más peligroso. Con el paso de las generaciones, desarrolló una estructura ósea más rígida, una musculatura más eficiente y un equilibrio perfecto entre fuerza y velocidad. Pero el cambio más sorprendente no estaba en su cuerpo, sino en su cerebro. Los fósiles sugieren que tenía lóbulos visuales y olfativos más desarrollados que sus parientes continentales. Su capacidad de rastreo era más precisa, sus ataques más calculados. No era un simple cazador, era un estratega. En un entorno tan reducido donde cada presa era vital, había aprendido a optimizar cada movimiento. No desperdiciaba energía, no corría riesgos innecesarios. Cada ataque era una operación quirúrgica. Su evolución se volvió tan especializada que muchos científicos modernos lo consideran una de las adaptaciones de caza más impresionantes del Cretácico tardío, incluso comparado con linajes depredadores de continentes enteros. En otras palabras, la isla había creado un carnívoro que podía rivalizar con depredadores gigantes, sin necesidad de ser gigantesco. Pero si hablamos de rivalizar, ningún depredador era tan imponente como el gigante alado que dominaba el cielo. Este coloso, cuyo alcance visual era extraordinario, tenía un dominio absoluto del aire. Pero lo que nadie esperaba era que la evolución en Hatteg también lo transformara. Su tamaño, ya gigantesco, siguió aumentando con el paso del tiempo. Sus huesos, aunque huecos como los de todos los reptiles voladores, se hicieron más gruesos. Sus músculos se volvieron más densos. La criatura se convirtió en un superdepredador especializado en aprovechar la vulnerabilidad de cualquier animal joven, herido o distraído. Y sin embargo, lo más extraño no era su físico, sino su comportamiento. En vez de cazar de manera caótica o impulsiva, como se esperaría de un gigante aéreo, este animal desarrolló una paciencia casi inquietante. Era capaz de permanecer posado durante horas, inmutable, observando pequeños movimientos a kilómetros de distancia. Su presencia silenciosa se convirtió en el regulador natural del ecosistema.
Si descendía, cambiaba la vida en la isla durante días. Si permanecía quieto, todos los animales actuaban con más cautela. Su influencia era tan grande que los herbívoros parecían adaptar sus rutinas enteras según los patrones de vuelo de este depredador. La isla estaba tan equilibrada, aunque fuera un equilibrio perverso, que cualquier cambio abrupto podía causar una reacción en cadena. Y así ocurrió en múltiples ocasiones a lo largo del Cretácico tardío. Una erupción volcánica repentina podía destruir uno de los bosques clave para los herbívoros. Los animales se veían obligados a migrar a zonas altas, donde el terreno era más peligroso, y los depredadores terrestres tenían ventaja. Esto provocaba la conta en Dempre.Neran, muerte rápida de muchos juveniles, lo que a su vez reducía la disponibilidad de presas para los depredadores. Esa falta de comida hacía que los carnívoros más vulnerables desaparecieran, y cuando desaparecían, el superdepredador alado incrementaba su actividad de caza, alterando el comportamiento del resto de la isla. Todo estaba conectado. Este delicado equilibrio hacía que la extinción de cualquier especie, por pequeña que fuera, pudiera convertirse en un cataclismo biológico. En el caso de Hateg, la desaparición de ciertas especies de reptiles pequeños alteró los niveles de depredación secundarios, lo que a su vez afectó la velocidad a la que los herbívoros podían reproducirse. Y al final, desencadenó una presión evolutiva más fuerte sobre ellos. La isla obligaba a cada animal a evolucionar constantemente, y esa presión continua generó cambios que jamás habrían ocurrido en un ecosistema continental. Por eso, Hateg es considerado hoy uno de los ejemplos más extremos de cómo la evolución puede desbordarse cuando queda atrapada en un espacio reducido. Pero el final de este mundo no llegó por la inestabilidad del ecosistema, ni por los volcanes, ni por las sequías, sino por algo que ningún animal de la isla podía prever: la extinción masiva del Cretácico. Cuando el asteroide impactó en lo que hoy es México, desencadenó una serie de eventos globales que ninguna criatura de Hateg podría haber enfrentado. Oscurecimiento atmosférico, caída de temperaturas, acidificación del agua, reducción de plantas. Todos los animales de la isla, incluso los mejor adaptados, estaban indefensos ante un colapso ecológico de escala planetaria. Los titanosaurios enanos desaparecieron. El carnívoro robusto también. Incluso el gigante alado, esa criatura que parecía tan inamovible, terminó sucumbiendo. La isla quedó en silencio. Pero lo que hace a Hateg tan fascinante es que, incluso en su desaparición, dejó una huella imborrable en la historia de la vida. Sus fósiles revelan un ecosistema en el que la evolución se comportó de manera imprevisible, casi salvaje. Nos muestran que el aislamiento puede producir maravillas biológicas y pesadillas ecológicas. Que no hace falta un continente entero para crear monstruos. Basta una pequeña isla perdida en el mar. Y también nos recuerdan algo más profundo. La evolución no sigue un guión, no es lineal ni ordenada. Puede ser absurda, caótica y sorprendentemente creativa. Hateg fue el escenario perfecto para esa creatividad desbordada. Hoy, millones de años después, cuando los paleontólogos examinan los huesos de estas criaturas, no solo estudian su anatomía, estudian cómo funciona la vida cuando se libera de sus límites habituales. Estudian cómo la naturaleza puede reinventarse cuando tiene espacio para experimentar, incluso si ese espacio es, paradójicamente, una isla pequeña y aislada. La historia de Hateg es la historia de un laboratorio natural, donde la evolución perdió el control, donde lo diminuto se volvió colosal y lo gigantesco se hizo minúsculo, donde sobrevivir no dependía del tamaño, sino de la creatividad evolutiva. Y quizá, si algo podemos aprender de esta isla perdida, es que la naturaleza no necesita lógica para crear algo increíble. Solo necesita tiempo, aislamiento y un poco de locura. Suscríbete si te gustó el vídeo.